momentos complicados porque la clasificación estaba ya lograda, pero hubo torneos que se suspendieron, mucha incertidumbre, éramos un par de jugadores que estábamos luchando por la misma plaza y con muchos nervios, mucha incertidumbre por el tema del COVID, no sabíamos si se iban a respetar también las plazas. Bueno, y finalmente se consiguieron y lo pudimos celebrar. Yo ya había conseguido la clasificación, pero quería viajar y quería reforzar mi clasificación, por lo tanto estaba esperando en los últimos torneos, además se cancelaron, tanto como en China, como Italia, como Jordania, y a los que, menos mal que yo ya hice los deberes anteriormente, mi plaza estaba ya lograda, pero podía perderla también por otros jugadores, con mucho nerviosismo, mucha presión y a veces pues eso, incertidumbre, si al final vas a tener que coger la maleta y viajar o no, porque aunque la plaza la tenías, todavía quedaba en algún torneo y si había que defenderla, pues tenía que defenderla, entonces mucha presión, la verdad fueron momentos complicados. Para Tokio mi preparación era buenísima, excepcional, estaba muy motivado y ahora con esto pues ha habido que replantearse un poco los objetivos, el año, las formas de entrenamiento también, pues un año más para prepararlo, ilusionado y con ganas de vivir la experiencia, como además Río nos quedamos a una única plaza de no poder asistir a mis primeros Juegos Olímpicos, por lo menos ahora en Tokio la hemos conseguido y con ganas primero de disfrutarlo mucho y luego cuando empiece la competición de darlo todo. Lo que quiero hacer es estar súper orgulloso de mi trabajo allí. Si estoy orgulloso de lo que he hecho, estaré feliz. Pertenecer al básquet es un orgullo y nos ayuda muchísimo económicamente, pero también deportivamente, tiene grandes profesionales trabajando alrededor nuestro.